Hotel. Muy buenas noches, bienvenidos a esta casa no es hotel, nuestro nuevo horario 7 de la noche. De hoy en adelante empezamos a las 7 de la noche hasta las 8:30. Bueno, tanto los ciudadanos como los medios de comunicación, cuando empieza la época de elecciones, nos enfocamos muchísimo, tendemos todos a enfocarnos muchísimo en los candidatos a presidente y vicepresidentes, ¿no? Pero también recordemos que se eligen legisladores y es por eso que esta noche he invitado a candidatas a senadoras, mujeres que probablemente a estas alturas ya podamos decir que van a ser parte de la composición de la Asamblea Legislativa. Entonces, este programa tiene dos objetivos. Uno, conocerlas, saber quiénes son. Y el segundo, poder conocer algunos criterios que tienen sobre algunos temas que hemos definido hablar en esta casa no es hotel. Me interesa más que posturas, conocer qué propuestas tienen estas candidatas de cada uno de los diferentes bloques. Es por eso que hemos invitado esta noche a María Julia Valdivia, buenas noches, de la agrupación Bolivia Dijo No, Bolivia Dice No, en realidad. Yo le digo siempre dijo, pero es dice. Bolivia Dice No, bienvenida a esta casa no es hotel, candidata a primera senadora por Cochabamba. Así es, muy buenas noches, un saludo cordial para todos, agradecida y honrada de estar en este espacio y somos la Alianza Bolivia Dice No, porque seguimos diciendo no. Dice no, yo toda la vida le digo dijo, pero es dice. Con nosotros esta noche también Cecilia Requena. Cecilia, es un gusto tenerte en el programa, te lo decía antes, me da mucho gusto que hayas venido y que nos acompañes esta noche. Susana, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a Julia, un saludo a Mabel y un saludo a toda la teleaudiencia. Con nosotros esta noche también Mabel Monge. Mabel, después de mucho tiempo en esta casa no es hotel y ya en otras circunstancias, me da muchísimo gusto que estés nuevamente con nosotros, volverte a tener en el programa. Como lo decía antes de iniciar el programa, estoy en una mesa donde probablemente yo ya esté sentada con mujeres que compongan la asamblea, así que me va a dar mucho gusto oírlas y tenerte, por supuesto. Muchas gracias, Susana. Buenas noches a la teleaudiencia. Buenas noches, Cecilia, María Julia. Un gusto compartir con ustedes. Quédese con nosotros en esta casa no es hotel. Después del corte iniciamos esta sesión con las candidatas, posiblemente legisladoras, después de octubre. Quédese con nosotros. Volvemos a esta casa no es hotel. Esta noche iniciamos nuestro diálogo con candidatas a senadoras. Cecilia Requena por Comunidad Ciudadana, por La Paz, Mabel Monge por el MAS y María Julia Valdivia por Bolivia Dice No, pero por Cochabamba. A ver, durante varios días hemos estado concentrados en Santa Cruz, nuestros ojos y por supuesto nuestro corazón ha estado en Santa Cruz. Las campañas han sido suspendidas, incluso las campañas han sido suspendidas. Y parecía que antes del incendio de la Chiquitanía la agenda medioambiental no estaba dentro de la agenda política. Hoy día creo que todos los ciudadanos hemos puesto los ojos en la agenda medioambiental y un poco sobre esto que ha sucedido en Santa Cruz, que nos ha dejado consternados a todos, que seguimos evidentemente atentos a lo que vaya sucediendo ahí. Quiero hablar esta primera parte con las candidatas. Quiero empezar contigo, Mabel. Uno de los temas que más grande crítica tiene el gobierno es que no pudo compatibilizar la agenda de desarrollo con la agenda de medio ambiente. ¿Estás de acuerdo con esta percepción de la gente? Yo creo que fundamentalmente respecto al tema de la Chiquitanía, ahora que ya tenemos un escenario más o menos bien determinado, debemos partir del hecho de que teníamos 42.000 focos de calor en ese lugar y naturalmente una época demasiado seca. 3 meses no llovió, lo que provoca que el bosque se vuelva árido, seco. No haber tenido ni una gota de agua en todo el tiempo provocó que la biocombustión natural provoque estos incendios. Hemos tenido muchos incendios, pero el gobierno ha tomado acciones muy prontas, muy oportunas. Desde mi perspectiva, creo que un poco los gobiernos subnacionales no tomaron las acciones adecuadas, porque si nos abocamos a la ley marco de autonomías, quienes toman
en primera instancia las acciones mandan alertas naranja son los gobiernos subnacionales. Me estoy refiriendo al gobierno municipal y al gobierno departamental. Pero paralelamente a eso se ha conformado el gobierno, nuestro gobierno conformó un gabinete ambiental. Ahora se está trabajando con la ayuda, con la cooperación internacional. Los gobiernos de manera solidaria están haciendo eco de este desastre ambiental producto del cambio climático. Ahora bien, respecto a la compatibilización, sí ha habido. Lo que sucede es que es un escenario, un cambio ambiental provocado por el mismo hombre y hemos tenido que ver este tipo de desastres que duelen mucho. Me solidarizo con la población, con los diferentes municipios de Santa Cruz. Mucha energía, un trabajo muy grande que ahora nos toca hacer, la reforestación, ver todos estos escenarios y cuidar la biodiversidad también es una de las tareas fundamentales que tenemos de aquí para adelante. Cecilia, tú eres experta en temas de medio ambiente. ¿Es posible la soberanía alimentaria sin afectar el bosque? ¿Cómo se avanza de manera realista a un desarrollo sostenible en un país de las características del nuestro? Lo que no es realista es devastar el bosque, del que depende el agua, por ejemplo, que es un insumo fundamental para cualquier seguridad alimentaria. Lo que no es realista es hacer masiva dotación de tierras en tierras de vocación forestal. Eso es lo que no es realista. Es perfectamente realista avanzar hacia la seguridad alimentaria con métodos alternativos de agricultura y de pecuaria. De hecho, eso es lo que recomienda la FAO. La FAO está recomendando que para alimentar 9.000 millones de habitantes en el siglo XXI, que vamos a hacer, lo que hay que hacer es justamente una agricultura más del lado orgánico, agrosilvopastoril, sistemas agroforestales y en pequeñas propiedades, notablemente, y familiares. Probablemente porque las personas aman su tierra y pueden plantar un árbol para que sus hijos disfruten de ellos. Probablemente porque no es solamente un negocio del que puedas deshacerte cualquier rato. Lo que no es realista es pretender avanzar la frontera agrícola como única forma de mejorar la supuesta seguridad alimentaria en contexto de cambio climático. Porque en contexto de cambio climático lo que vamos a tener justamente es menos lluvia, es un aumento de temperaturas y justamente parte de los problemas es que es más fácil que haya incendios. Y si además hay un bosque que ya se ha incendiado, es mucho más fácil que se incendie otra vez. Entonces, lo que no es realista es la política que se está llevando adelante. Necesitamos un cambio de 180 grados de enfoque sobre qué es seguridad alimentaria, sobre qué es desarrollo del país y mantener los bosques en pie, no solo como fuente de alimentos, sino también como una fuente de desarrollo, de bienestar. Y es exactamente lo que tenemos que hacer y es exactamente lo que propone Comunidad Ciudadana, lo tengo que decir muy claramente. Y para mí es el único programa en este momento que está realmente haciéndose cargo de este que es uno de los desafíos fundamentales del siglo XXI. Vamos a dar una vuelta más en función a las respuestas. Quiero ir contigo, María Julia. Hay una lucha grande, fuerte, importante de los ambientalistas en Bolivia. Sobre todo se han dejado ver muchísimo ahora en esta coyuntura. Pero lo que no hemos escuchado es una propuesta para salir del extractivismo. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Qué proponen ustedes? ¿Qué nos tienen que decir con relación a esto? Mira, sí, justamente tragedias como esta son las que te dan una luz de alerta, nos llaman la atención, ¿verdad? Muchas veces pasamos evadiendo esta problemática que tenemos y que ha sido recurrente a lo largo de muchísimos años. No es que solamente se han presentado incendios este año, sino los anteriores años. Este año específicamente, entre lo que va de enero a comienzos a finales de julio, se habían cremado 350.000 hectáreas, a fecha 17 de agosto se queman otras 350.000, a fecha 21 de agosto completamos un círculo de más de 1 millón de hectáreas, algo que nos tiene que llamar poderosamente la atención y repensar nuestros planteamientos, qué estamos haciendo, de qué manera estamos
protegiendo el medio ambiente, los ecosistemas, porque no solamente se trata del medio ambiente, sino también se trata de los ecosistemas, que a la larga nos van a cobrar una costosa factura. No solamente se trata de que va a afectar a la Chiquitanía, sino a todo el país. Como decía Cecilia, esto representa también un problema dentro de lo que es la recarga de los acuíferos, porque no tenemos bosques, no tenemos lluvias, entonces no hay manera de que se pueda tener buena producción agrícola, van a presentarse mayor cantidad de sequías. Entonces lo que se está presentando es justamente el trabajo dentro de lo que es la agricultura y la pecuaria, siendo protectores también de la naturaleza, ¿no? Yendo de la mano con lo que es la protección a la naturaleza, no agredir los espacios que son áreas protegidas, porque eso es básicamente lo que se ha hecho. La 741 lo que ha provocado con su normativa es la agresión a áreas que son protegidas, a bosques, a espacios que jamás deberían haberse tocado. Y lo que se propone es, más que todo, aprovechar esos espacios que se tienen, esas pequeñas propiedades que hoy en día no se están trabajando como deberían trabajarse, no se está industrializando, no se está exportando. Nosotros como Bolivia estamos consumiendo productos de afuera. Hablamos mucho de lo que es el potenciamiento de la agricultura, de la pecuaria en este país, pero señores, démonos cuenta que estamos consumiendo hasta papas peruanas, estamos consumiendo frutas chilenas, estamos consumiendo verduras argentinas. Entonces, ¿a dónde va ese discurso del potenciamiento en base a la destrucción? Lo que estamos planteando nosotros como Alianza Bolivia dice, ¿no?, es que trabajemos dentro de lo que es la industrialización de estas propiedades en el área agrícola, pero siempre yendo de la mano con lo que es un análisis de protección al medio ambiente. Mabel, se ha sostenido que el movimiento del socialismo ha sostenido que no tiene la misma responsabilidad que las grandes potencias por el cambio climático, y esto naturalmente es cierto, pero no por esta premisa que es real. Pues evidentemente Bolivia no es un país megamente industrializado, ni medianamente siquiera, ¿no? Sí. Entonces, pero digamos que la respuesta que darían los medioambientalistas es decir, bueno, no por eso, ¿no?, nos podemos volver deforestadores. Los decretos que permiten el desmonte, ¿cómo deben tratarse desde tu perspectiva? ¿Deben abrogarse, no deben abrogarse? ¿Cuál es el planteamiento, o si debe haber un replanteamiento de la política de desmontes a partir de lo que ha sucedido en este periodo? ¿Qué opinas? Bueno, decir que Bolivia es uno de los pocos países que tiene menos desmonte en todo Sudamérica. No hay, como se afirma, de que Bolivia estaría desforestando una cantidad de hectáreas inconmensurable. Es muy reducida. Ahora bien, nosotros pensamos de que la agricultura le da seguridad alimentaria a la población, pero también no estamos de acuerdo con la industrialización que hace referencia a que tengamos que desforestar tanto. Estos escenarios que son tan complicados para nosotros, nos estamos basando en un hecho muy importante: soberanía alimentaria, respetando el medio ambiente con un desarrollo integral. Ese es el planteamiento que presentamos como movimiento al socialismo. Cecilia, más allá de cualquier normativa, que bueno, las hay, no son normativas recientes, son normativas que las han habido siempre, y fuera de las normativas lo que ha habido siempre son prácticas también, ¿no es cierto? El chaqueo es una realidad, sí. No es una cosa reciente, es uno va al campo. Yo no sé, yo recuerdo que a una determinada época siempre nuestras ciudades se ponían contaminadas porque ya venía la época de chaqueo, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿qué tipo de tecnología se le debe proveer a los agricultores? Quiero ir más allá de las propuestas y, digamos, apelar un poco a tu expertise en este tema, ¿no es cierto? Porque lo que siento, Cecilia, que nosotros en Bolivia somos buenísimos haciendo normas. La norma para esto, la norma para evitar aquello, ¿no?
si, me voy a permitir decir, si fuéramos tan buenos cumplidores de las normas, evidentemente el incendio no se hubiera desbordado, ¿no? No hubiera habido desborde. Si fuera un cumplimiento exacto de la norma, no hubiera habido desborde, ¿no es cierto? Porque está limitado, por lo que sea. El hecho, y hoy día salió una noticia espantosa en el diario El Deber, escrita por el periodista Pablo Ortiz, que ha dado cuenta que a cuenta del incendio también han habido tanto comunarios, empresarios como colonos, lo dice expresamente en la nota, que han prendido más fuego, digamos, como aprovechando la situación para de una vez hacer su chaqueo, ¿no es cierto? Habilitar el suelo. Exacto, entonces eso nos eriza a todos, evidentemente. Yo creo que todo el país, no creo que haya nadie que diga, qué bien, estamos de acuerdo con esto, ¿verdad? ¿Cómo se evita el chaqueo? ¿Qué tecnología se le puede dar al campesino de forma real? Porque el chaqueo existe más allá de la normativa. Ciertamente. Quisiera comenzar por matizar. Bolivia es un país, es probablemente uno de los países que tiene mayor deforestación per cápita. Estamos en los 300 metros cuadrados por persona, cuando el promedio mundial sería 16. Según datos últimos, somos el tercer país en deforestación, tomando en cuenta además que nuestra Amazonia y en general nuestros bosques tropicales, que son más amplios, no son tan grandes como los del Brasil. En términos relativos, estamos realmente poniendo en riesgo muchísimo de nuestros equilibrios ecológicos, que sin embargo dependen también de lo que hacen otros países, porque esto no se limita a las fronteras. Entonces es muy importante entender que, como habría dicho un biólogo, Donovan Osorio, tomando en cuenta que somos 11 millones de habitantes en 1 millón de kilómetros cuadrados, somos unos pirómanos. Lo que estamos haciendo es piromanía. O sea, es realmente increíble la capacidad que tenemos de quemar e incendiar como una forma de habilitar tierras. Habiendo dicho eso, es correcto que la habilitación de tierras vía chaqueo, roza y quema, ¿no? Primero cortas y luego quemas, es muy antigua, es probablemente precolonial. Y sin embargo, el punto es que ahora somos muchos más. Entonces, muchas veces la gradualidad genera un cambio cualitativo. Es decir, es tanta gente haciendo eso en tantos lugares que antes eran pristinos y que necesitamos para los equilibrios ecológicos, como el que hemos mencionado, el agua, pero también la propia fertilidad de los suelos, la mitigación de inundaciones y de sequías al mismo tiempo, secuencialmente, etcétera, etcétera. Entonces, lo que ahora necesitamos, y este es uno de los desafíos del siglo XXI, es pensar en formas de agropecuaria que sean sostenibles. Y esas formas existen, no es que hay que inventarlas. Y yo les quiero recordar que el jefe de la FAO, a propósito de dos normativas que estaban promoviendo mayor ampliación de la frontera agrícola, el etanol y el biodiesel, dijo, esta es una muy mala idea para Bolivia. No sé si recuerdan que dijo el señor Friedrich, si no me equivoco, ese es su nombre, y habló, por ejemplo, de sistemas de labranza cero. Hoy día se sabe que, sobre todo en suelos tropicales como son los nuestros, estamos en los trópicos, tenemos unos suelos muy frágiles, son suelos muy bajitos, ¿no? Eso quiere decir que si tú vas mecanizando mucho el suelo, y aquí, por ejemplo, quiero hacerles notar que buena parte de la propuesta del movimiento socialismo es más mecanización, ¿no? Más de tractores y de ese tipo de máquinas, cuando en realidad los expertos ya saben que eso a lo que lleva es más bien a la pérdida de suelo y a la desertización. Y tú que vienes de Tarija sabes cómo se ve la desertización de los suelos, el empobrecimiento de suelos. Entonces, hoy día, después de haber intentado esta forma ultramecanizada y, digamos, muy conectada al agronegocio y, por tanto, a la masividad, ¿no ve? Ha generado problemas en todo el mundo. Y entonces, labranza cero sería una respuesta a tu pregunta, que es labranza mínima, prácticamente molestar el suelo tan poco como puedas. Quisiera cerrar el paréntesis ese con el señor Friedrich diciendo que le dijeron que no sabía lo que decía, ¿no? Desde el IPSE, desde la CAO, y es uno de los 10 expertos mundiales en eso. O sea, ¿no? Ahí realmente los bolivianos hemos actuado muy mal. Otros dos sistemas que voy a mencionar, porque de esto se puede hablar muy largo, son los sistemas agrosilvopastoriles, que lo que hacen es tratar de imitar al bosque. Entonces tienes como varios estratos, ¿no? Entonces tienes árboles, tienes matorrales altos, tienes más abajo café, yuca, ¿no? Entonces es por estratos, no por es piso. Exactamente. Y finalmente los sistemas agroforestales, donde tú estás haciendo agricultura, pero también estás aprovechando el bosque en pie. Todo eso tiene que hacerse, obviamente, en función de las vocaciones forestales de cada suelo, ¿no? Entonces, no es que puedes hacer lo que quieras en cualquier lugar. Entonces, ese sería, digamos, el marco.
en el fondo cierro diciendo que hay alternativas que ya están siendo probadas y que en Bolivia tenemos algunas de esas experiencias. Por ejemplo, en Yungas tenemos Ecotop, que es una experiencia que está con premios internacionales haciendo este tipo de prácticas. En Brasil tenemos, por ejemplo, la forestería sintrópica, que es lo contrario de entrópica. Es decir, es cuestión de decir, así no podemos seguir. Miremos qué hay en el mundo, que tenemos que hacerlo distinto y hagámoslo. Para cerrar el bloque, María Julia, Óscar Ortiz es un político ligado con la agroindustria cruceña, que es quien posee la mayor cantidad de terreno de alta calidad del país. Y evidentemente también una de las principales interesadas en la ampliación de la frontera agrícola, como se ha dado cuenta en toda la cantidad de congresos que han habido, sobre todo en el tema de soberanía alimentaria. ¿Cómo se compatibiliza esta relación digamos, esta relación política, si te quieres, y el medio ambiente, ¿no? O sea, ¿cómo también desde una propuesta política se compatibiliza esto? Yo creo que debemos separar estos aspectos porque decir que Óscar Ortiz está ligado a los agroindustriales, pues no es tan verídico así, ¿no? Óscar Ortiz es también una persona que es amante del medio ambiente, defensor de la ecología, y justamente por esta razón es que Óscar Ortiz también presenta hace pocos días atrás, y a raíz de toda esta tragedia que ha ocurrido en la Chiquitanía, un proyecto de protección a los bosques. Óscar Ortiz no está de acuerdo al avasallamiento, a la invasión descontrolada de lo que son las tierras bajas, no simplemente en la Chiquitanía, sino en todo el oriente boliviano, porque eso es lo que se está intentando hoy en día. Lo que se está intentando es darle, no Óscar Ortiz, sino el actual gobierno, más proteccionismo a los agroindustriales. Se está pretendiendo darles más tierras y obviamente esto tiene un trasfondo, ¿no? Tiene un trasfondo porque todas estas cosas están ocurriendo. La modificación, esta normativa de la 741, que nos hablaba de que solamente se podía desmontar 20 hectáreas para pequeñas propiedades, ahora vienen y están intentando colonizar las tierras, están intentando agrandar la frontera agrícola, y es algo que no va directamente ligado con Óscar Ortiz. Esto proviene del actual gobierno. Seamos claros en lo que estamos claro, pero diciendo, digamos, ¿no? hay una cuestión, ¿no? Es decir, la ampliación de la frontera agrícola es un acuerdo entre varios sectores, ¿no? Que lo valida el gobierno, pero yo recuerdo que hicimos un programa sobre el Congreso de Soberanía Alimentaria que hubo, donde participaron fuerzas políticas, donde participaron distintos sectores, y el acuerdo del colectivo, ¿no? Si uno lo recuerda, es la ampliación de la frontera agrícola, haciendo una lectura de los 3 programas de gobierno. Pero no dejaron entrar a muchos actores ahí. Está Susana, la ampliación, ¿no?, de la frontera. Fundación Tierra tuvo que hacer un esfuerzo por ser parte de eso. O sea, invitaron a aquellos que se entienden, sí, pero, entre otros. Pero ¿no? Cuando se habló con la Fundación Tierra, es decir, porque lo estuve en este programa, ¿no? Uno de los acuerdos es la ampliación de la frontera agrícola. Evidentemente han habido sectores que han dado cuenta de ciertas objeciones, pero es decir, es una cosa que sale del sector, ¿no? Y bueno, haciendo yo una lectura de los 3 programas de gobierno, hago mías las palabras del periodista Pablo Ortiz. En los 3 programas de gobierno hablan de una ampliación de la frontera agrícola. Claro, no es claro, pero escúcheme, se habla de una ampliación de lo que es la agricultura y la pecuaria, no de la ampliación agrícola en grandes espacios. No es lo que se está haciendo. Y específicamente contábamos con esta ley que muchos conocen, que en ninguna parte de esta ley, donde muchos han aprobado y que hoy por hoy se habla de que inclusive la oposición había estado de acuerdo con esto, no se habla en ningún momento de ingresar a la destrucción de lo que son los bosques, las áreas forestales protegidas. Por eso es que Óscar Ortiz por hoy, lo que está pretendiendo es que se aplique una inamovilidad a estas tierras, especialmente a las que han sufrido este daño ambiental tan grave en la Chiquitanía. La inamovilidad y el hecho de que no se pueda colonizar ni se pueda negociar durante por lo menos 2 años. Yo debo decir 2 cosas importantes, cortitas, Susana.
de que el gobierno ha declarado una pausa ecológica. No es cierto que se haya dado una cobertura a los agroindustriales, no es cierto que se esté autorizando el chaqueo desenfrenado, tampoco es cierto que se haya privilegiado a algunos sectores cuando se tuvo este encuentro para ampliar la frontera agrícola. No es cierto estos elementos que se están manejando y debo ratificar nuevamente de que el hecho de la chiquitanía fue un hecho natural. Tenemos en Sudáfrica, tenemos en Paraguay, en Brasil, por lo tanto Bolivia no está aislado de todos estos escenarios de cambio climático, producto del cambio climático que el hombre mismo lo está yendo generando como efecto del consumismo, de usar bolsas plásticas, de usar tantas cosas que usamos, Susana, las bolsitas para comprar un juguito de quinoa, todo está ocasionando todo esto, el cambio climático que lo tenemos muy fuerte, ¿no? Me tengo que ir a un corte. Permíteme para corregir lo que has dicho, súper breve. Comunidad Ciudadana propone el aumento de la productividad, no el aumento de la frontera agrícola. No, digamos, lo que no quiere decir prohibir a cero, pero en ningún caso es una política como la que ha presentado el gobierno de 13 millones de hectáreas en total, 1 millón de hectáreas de ampliación anual hasta 10 millones adicionales. Nosotros vamos por otra vía. Me tengo que ir a un corte, quédese con nosotros en esta casa, en nuestro hotel, que vamos a volver a hablar con las candidatas sobre varios temas. Hemos hablado sobre el tema coyuntural y ahora vamos a otros temas, modelo económico, gestión de salud, democracia y otros tantos. Quédese con nosotros. Volvemos a esta casa, en nuestro hotel. Hemos tenido un corte donde estas mujeres se han comprometido a hacer bastante legislación, si es que llegan al Senado, sobre la necesidad de arborizar las ciudades y sobre la necesidad de repensar esta política de reforestaciones. Reforestación es un tema que yo tengo con usted, que nos está viendo, un tema pendiente que evidentemente lo vamos a tratar. Quiero empezar, modelo económico. Cecilia, ¿de qué se trata esta propuesta que ustedes tienen de economía post-extractivista? ¿Cómo se llega al post-extractivismo en una gestión de 5 años o cuáles son las bases, 3 bases, digamos, ¿no?, que quieran plantar para llegar ahí? Bueno, es importante decir que nosotros hablamos de transiciones post-extractivistas, con lo que queremos decir que estas cosas no se hacen de un día para otro y probablemente una gestión de 5 años no sea suficiente. De hecho, estamos hablando de un mínimo de 10 años, por ejemplo, en nuestra transición hacia las energías renovables, ¿no? Pero es algo que, por ejemplo, Uruguay ha hecho en 10 años, que es completar su matriz eléctrica a prácticamente 100% de las renovables. Nosotros estábamos en 60% de renovables, hidroelectricidad sostenible, que no es lo mismo que mega represas, y hemos retrocedido a 40%, ¿no? Ahora tenemos un 60% basada en gas, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer inicialmente es, por ejemplo, mejorar la eficiencia de las termoeléctricas con ciclo combinado, no ciclo simple, eso es mejorar, o sea, que por la misma cantidad de gas generes mucho más electricidad, pero en el fondo de lo que estamos hablando es de poco a poco ir transitando en nuestra matriz eléctrica, primero vamos a hablar de transporte después, hacia las energías renovables. Y es interesante porque nuestra propuesta es ir reemplazando las fuentes de hidrocarburos en el consumo interno e ir dejando ese gas que parece que no abunda, ¿no? Estamos con problemas de oferta y demanda, hacia la exportación, donde sí necesitamos esos recursos, ¿no?, para equilibrios macroeconómicos. Y Bolivia es un país, es un paraíso para las renovables, para la solar, para la eólica, para la hídrica y hasta geotermia. Realmente no hay razón para estar quemando gas, mucho menos en contexto de cambio climático, peor tomando en cuenta que según el último informe del IPCC tenemos 10 años para hacer cambio significativo. Y en el caso del otro ámbito que es un poquito más difícil, que es por ejemplo el de transporte, ¿no? Pero eólica ya está. No, bueno, sí, pero está en tamaños de ONG, ¿no? O sea, el gobierno tiene sus programitas, tiene, por ejemplo, Colpana 1 y 2 en Cochabamba, ¿no? Eólica, que tiene, creo que sí. No, también tenemos en el Alto. Tienes más, sí. Una pero gran extensión. No se compara, exactamente. No, correcto. Hay un proyecto solar en Avaroa, hay un proyecto solar primero en Cobija, ¿no? Hay el eólico en Cochabamba. Ya no es un proyecto, Cecilia, no, bueno, es una realidad. Ok, de acuerdo, ¿Sí? Mabel, acepto la corrección. Hay unas pequeñas plantas, pero no están planteadas como lo central. Nosotros planteamos a las energías renovables como lo central e ir transicionando, ¿no?, hacia las renovables. Y esa es una política, eso lo tienes que hacer. Es una decisión política que la ha tomado, por ejemplo, en la región Costa Rica y Uruguay. Es además importante saber que a la larga, salvo que esté descontando la subvención al gas,
tiende a ser la energía más barata. En el caso de transporte, tú tienes que poner políticas en que, por ejemplo, promuevas el transporte público urbano y que ese transporte público sea crecientemente eléctrico. Eso lo puedes hacer. Con eso estás librándote de la dependencia interna de los hidrocarburos. Esta es una de las transiciones que planteamos. Y la otra, y con esto cierro porque sé que se me acabó el tiempo, es la productiva, ¿no? Estamos planteando una diversificación productiva bioregionalmente adaptada. Con un poquito más de tiempo te preguntaría qué opinas sobre los Pumas Qatari que funcionan a diésel. Deberían ser a electricidad pronto. Sí, señor. Ya te lo contesté. Mabel, el MAS piensa sustituir las importaciones. Es una de las claves que pone en su programa económico. ¿Cómo se hará esto? Mira, yo quiero partir del hecho de que tenemos un modelo económico muy exitoso en la región. Tenemos un nivel de economía tan interesante. Y quiero decirle a la población, por ejemplo, ¿por qué tenemos estabilidad económica? Porque un vecino que sacó un préstamo, por la estabilidad económica va a seguir pagando lo mismo. La continuidad económica, mantener este modelo económico es tan importante y por eso tenemos el modelo económico, la profundización del modelo económico como una de las bases fundamentales de nuestro programa de gobierno. Ahora, la industrialización es otro de los hitos en nuestro programa de gobierno que va a permitir que desarrollo humano y desarrollo social. Nosotros trabajamos en esa área que es tan importante en este rubro. Desarrollo social, ¿cómo? Mejoramiento de los bonos Juancito Pinto, Juan Azurduy de Padilla, pero sobre todo me gusta hablar de la educación en este rubro. Estamos modernizando la educación, hemos modernizado, Susana, uno de los hitos más importantes es la libreta electrónica. El papá puede mirar en una computadora, en un café internet, las calificaciones de los hijos. Y eso es realmente importante. Además, se ha construido en este gobierno, en nuestro gobierno, uno de los modelos educativos tecnológicos productivos muy importantes. Soy testigo de ello. En el Alto tenemos como 16 unidades educativas, módulos educativos modernos. Van a ser 32 próximamente se va a hacer la entrega. Entonces, es un modelo que se ha concertado con 500 organizaciones sociales en los 9 departamentos. Pero además queremos hablar del empleo. ¿Cómo va a ser el empleo? Un empleo para jóvenes, la inclusión para jóvenes. Mi primer empleo es uno de los modelos laborales tan importantes que se ha hecho en un acuerdo con la empresa privada para que los jóvenes que estén saliendo, que les falte poquito para terminar el pregrado, vayan a trabajar y demostrar su capacidad. Porque ¿qué sucede, Susana? Sucede de que cuando uno quiere conseguir un trabajo, con eso termino, lo que le piden es experiencia. Y con el primer empleo lo que hace el joven es adquirir experiencia. También tenemos el fondo concursable de Mi Barrio, Mi Hogar. Eso hablamos más adelante, Mabel. María Julia, una de las propuestas para mejorar los ingresos del país es crear un nuevo marco normativo para atraer inversión extranjera a los campos productivos hidrocarburíferos, lo dice de manera textual su programa. Estamos hablando de desnacionalizar. ¿A qué se refieren con esa nueva normativa? Desnacionalizar, estamos hablando del tema de hidrocarburos. Dentro de este proyecto también se ha tratado el tema de no solamente enfocarnos en lo que es los hidrocarburos, porque aquí en Bolivia tenemos también tesoros escondidos. Tenemos básicamente el litio, que en ese momento está con casi un cero de lo que es el sistema de explotación. El litio para nosotros significa el hidrocarburo, el petróleo del futuro. No lo estamos explotando. Entonces también se propone no solamente basarnos en una economía dentro de lo que son los hidrocarburos únicamente, sino también apostarle a lo que es la compatibilización de la explotación del litio con la protección al medio ambiente. Eso es uno de los planteamientos también que nosotros hemos estado tratando esta época. Y el gran problema de la economía en Bolivia es que hemos vivido en una época bastante grande de bonanza en la historia, pero no hemos sabido aprovecharla. No tenemos macroempresas, tenemos microempresas y hablamos de las empresas que son
privadas, ¿no es cierto? Entonces lo que estamos tratando de hacer también es darle incentivos económicos a las empresas, a los emprendedores, a los jóvenes empresarios, para que podamos potenciar. Estamos queriendo apostarles a lo que es la proposición de la economía basada en el conocimiento. Hoy en día las economías, las grandes economías, hablemos de el Japón, hablemos de la China, hablemos de Australia, de Holanda, se basan en esto, en lo que es la economía del conocimiento. No solamente hablar de lo que son las exportaciones de materias primas, porque en este momento hay un desaceleramiento bastante grande dentro de todas las economías y hay unas posibilidades bien bajas de lo que va a ser el crecimiento en el próximo año también. Entonces lo que estamos queriendo es revalorizar lo que son las exportaciones, no solamente en base a lo que es la materia prima, sino el desarrollo de esa materia prima. Y por ahí también nos vamos con el litio, ¿no es cierto? No solamente vender el litio como producto, sino industrializar el litio y con este proyecto generar también ingresos. El litio es... Ahí me tengo que quedar ahí, estamos con los tiempos, quiero pasar a otro tema y Cecilia, quiero hablar de la gestión de la salud. Ustedes dicen que el SUS es un espejismo. Carlos Mesa ha hecho varios twitters en contra del SUS, con varias críticas a el SUS. ¿Están en contra del SUS? ¿Qué harían con el SUS si fueran gobierno? No estamos en contra, por supuesto, de la idea fundamental que está detrás del SUS, que es universalizar la salud. Es súper importante, eso es un derecho, ¿no? Es un derecho y necesitamos un piso igualitario, ¿no? De dignidad y de igualdad en todo el país. El problema con el SUS no es ese, por supuesto que no es ese, ahí tenemos pleno acuerdo. El problema con el SUS es que ha sido desarrollado de una manera francamente irresponsable y que es muy electoral, es una medida muy electoral. De hecho, y se inicia prácticamente en el último año antes de la elección, quieren aquí resolverlo todo. No hay un estudio, y esto lo dice por ejemplo la Fundación Jubileo, no hay un estudio de los costos, o sea, no hay un estudio técnico, no hay un respaldo técnico de cuánto costaría entonces no meter a más de 4 millones de personas adicionales al servicio, al sistema de salud. Tampoco hay una estimación de ítems, de médicos que atenderían a esas personas adicionales que están entrando a un sistema que ya estaba colapsado. Entonces, y tampoco hay un acuerdo, ¿no? Con el propio sector de salud, que es una de las razones del paro, ¿no? Hay una lucha prácticamente intestinal que no le puede hacer bien al país. El gobierno tiene que ser capaz de lograr acuerdos con el sector de salud. 6 millones de atenciones, ¿a ti te parece que...? A mí me parece que eso es lo que hace el gobierno. Es como con el caso del incendio, ¿no? Entonces ahora nos dicen, ¿no? O sea, generan el incendio con normas como la 741 y luego nos cuentan lo maravilloso que son porque están con tantos vuelos, con tantos soldados, con tantas echadas de agua, con tantos litros. Eso no está bien. O sea, lo que hay que medir en gestión pública... que el gobierno generó enfermos. Lo que hay que medir en gestión pública son los resultados, no los medios, no el afán de lograr resultados. Entonces, cuando tú me hablas de millones de personas atendidas, no tenemos ninguna noticia de cuál es la calidad en que esas personas han sido atendidas. Por lo que sabemos, los niños en el Percy Boland están sobre los paneles ahí, ¿no? No están en las camitas y la gente está durmiendo en el piso. La gente tiene que hacer 72 horas de cola. Entonces no sabemos nada de las condiciones en que han sido atendidos. Y tampoco sabemos nada de las condiciones en las que están después de la atención. Entonces no podemos medir eso como un éxito, Susana. Es importante diferenciar lo que son insumos de resultados. Entonces, lo que hay que hacer efectivamente hacia adelante en nuestro país es lograr que haya una atención universal complementando los otros sistemas que ya existen, pero de manera seria, con estudios técnicos, financieros y de recursos humanos y de infraestructura que en este caso no existen. María Julia, la gobernación de Santa Cruz, que es administrada por los demócratas, por el movimiento demócrata, incorpora el SUS. Pese a que se opone inicialmente, finalmente la gobernación firma con el gobierno central para la atención del SUS. ¿Qué opinas entonces del paro médico y del SUS en general? Bueno, creo que se ha ejercido una gran presión para que se pueda aprobar en Santa Cruz también el SUS. Y te recordaré que Santa Cruz es el único departamento que cuenta con un acelerador lineal que la misma gobernación lo ha comprado. Es el único departamento que tiene un sistema de atención de bracoterapia, que es algo bastante importante dentro de lo que es la atención en salud, dentro de lo que es la atención en cáncer. Algo que a mí me sorprende sobremanera es que el año pasado nuestro presidente Evo Morales dice que recién se había enterado que estábamos
padeciendo enfermedades nuevas, y se refiere con esto al cáncer. No recuerda el señor Evo Morales que el cáncer existe desde la época en que su amigo Chávez falleció también por esta enfermedad. En Bolivia el cáncer viene de hace muchísimas décadas, pero desafortunadamente nuestro presidente recién se entera el año 2018 de que el cáncer existe en Bolivia y que estamos padeciendo de esto. Hay una gran incidencia en lo que es cáncer uterino, y por esa razón es que yo tengo entendido que también la gobernación de Santa Cruz asume este reto de comprar el acelerador lineal. El año pasado nuestro presidente Evo Morales promete 44 nuevos hospitales de tercer nivel, y ya ha pasado un año, no los tenemos todavía, no se ha trabajado en este tema. Tenemos, como Cecilia dice, una gran carencia de ítems médicos. Estamos con el SUS, pero ¿qué ha mejorado el SUS? ¿Qué tiene ahora de salud el boliviano? El carnet del SUS, porque la salud sigue siendo precaria en Bolivia. Sigue siendo precaria en Bolivia, no tenemos atención. Basta con que pases por horas de la noche en el Hospital Viedma, en Cochabamba, que es la ciudad donde yo vivo, y que puedo evidenciar esto. Cada fin de semana nuestro hospital colapsa, no tenemos la atención necesaria, no tenemos los médicos necesarios, no tenemos los insumos, no tenemos lo mínimo. Bolivia necesita que se trabaje de otra forma, que analicemos qué está sucediendo, que en base a análisis económicos, análisis poblacionales, apliquemos un nuevo sistema único de salud, pero que sea eficaz, que sea eficiente, no solamente que sea una pantalla demagoga y electoralista. ¿Es un hecho electoral? ¿Es un hecho sostenible el SUS? ¿Tiene suficientes recursos de financiamiento? Yo creo que sí, es un hecho sostenible, no es electoral para nada. Se ha estado trabajando en esto de cómo darle salud a la población. Y yo quiero referirme a un hecho bien importante. Asumimos que la salud absolutamente es responsabilidad del gobierno central, cuando tenemos gobiernos subnacionales que sí son responsables. Tenemos un municipio que tiene que hacerse cargo de las postas, los centros de salud, y tenemos una gobernación. Me alegro, celebro de que el gobernador de Santa Cruz hubiese comprado el acelerador lineal, porque está dentro de su tuición. No debemos olvidar. Ahora, otro hecho importante es que la población, cuando tiene una dolencia, qué sé yo, le duele la cabeza porque tiene un problema de resfrío, es una enfermedad común, Susana, tiene que acudir al centro de salud, porque ahí le van a atender de manera rápida. ¿Qué pasa? ¿Por qué Susana, por qué Cecilia y María Julia dicen tenemos un colapso muy grande? Porque la población todavía entiende de que debe acudir al hospital de clínica cuando le duele la cabeza o cuando está con resfrío. Sin embargo, con el SUS, ¿qué se ha hecho? Se está asignando de nuevo las atribuciones y funciones a las gobernaciones y municipios. Se está recordando. Ahora, el SUS es una de los sistemas de salud que le ha dado la posibilidad al ciudadano boliviano de acudir a su centro de salud, a su hospital de primero, de segundo nivel y finalmente de tercero y de cuarto, donde va a recibir, en este de cuarto, va a recibir una especialización muy importante, y eso la población tiene que saberlo. 6 millones de atención desde los primeros meses del año significa que este sistema de salud es exitoso. No comparto con el criterio de que debemos ver mucho esto de la gestión. Sí, la estamos viendo porque los resultados cuentan. 6 millones atendidos en el sistema o por el sistema de salud. Pasamos de tema, democracia. Mabel, vamos a ir directo al grano aquí, una de las preguntas del millón. ¿Por qué Evo Morales no debate? Evo Morales responde: yo debato con el pueblo. Pero ¿por qué no debatir con otros candidatos? El presidente Evo sí debate. Debate con el pueblo, con las organizaciones sociales. El resultado de la Agenda 2025 es el resultado del debate continuo y permanente que tiene el presidente Evo Morales. Cuando tú debates con el pueblo, cuando tú escuchas las demandas, cuando tú escuchas las necesidades, y eso hace el presidente Evo, está recibiendo los insumos para luego plantearlo, formularlo en un plan de gobierno, en un plan de trabajo. Entonces, el presidente está tan ocupado
conversando con las organizaciones sociales, con la sociedad civil, que debatir con una persona en particular me parece que es más importante el debate con la sociedad, con el pueblo, ¿no? Y de ahí tenemos, Susana, que el modelo económico, por ejemplo, es uno de los más exitosos de la región porque ha escuchado al pueblo, ha escuchado las demandas, las necesidades, valga la redundancia. Cecilia, Carlos Mesa reta a debatir Evo Morales, pero no acepta el reto con Óscar Ortiz. ¿Por qué? Bien, quisiera decir dos cosas antes. El modelo económico no es exitoso y el hecho de que dependa tanto de los precios internacionales y empezamos a caer muestra que no es un modelo exitoso, que no se ha logrado sembrar la bonanza derivada del mercado internacional, no de ningún mérito interno. Así que me parece que ahí quería poner una diferencia importante. Por otro lado, quisiera también recordar a todo el mundo que ya es el colmo que unos candidatos que no deberían estar, de hecho, habilitados, que se han olvidado de la voluntad popular y que le han hecho una habilitación francamente rocambolesca, utilizando a un tribunal constitucional abiertamente dependiente de ellos, han destruido en este caso los pesos y contrapesos de la democracia. Entonces, y encima no quieren debatir en este caso con Carlos Mesa, y dicen que debaten con sus bases cuando sabemos cómo funciona, ¿no? Es decir, son personas con las que estás no debate con de acuerdo. Óscar Ortiz lo ha retado a debatir. Porque no es el caso. A mí me parece que sería interesante que haya un debate entre los tres. Ahí sí tendría sentido, porque si no es la oposición canibalizándose frente a un gobierno que ha establecido este proceso electoral, ¿no? En las condiciones más adversas posibles. Entonces, tendría sentido si es que se puede debatir los tres, pero no tiene mucho sentido debatir entre los dos de la oposición. Eso, de todas maneras, nosotros estamos debatiendo que como candidatos y como candidatas, estamos constantemente en estos debates, ¿no? Es decir, mostrando nuestras opciones, y ahí sí la gente tiene una posibilidad de ver qué es lo que realmente le estamos proponiendo al país. María Julia, ustedes toman el lema "Bolivia dijo no" en referencia al 21 de febrero, pero según todos los estudios que se han presentado en las últimas encuestas, no es una motivación el 21 de febrero para no votar por Evo Morales. Esto se puede constatar en cualquier estudio. Digamos que el 21 de febrero habría sido superado por la misma gente. ¿Qué opinas sobre esto? Mira, Bolivia dice no, es una forma de expresión de todo el pueblo boliviano. Creo que todos en su momento hemos salido a las calles a expresarnos. Es una expresión de lo que se tiene como descontento popular en Bolivia. El 21F es la representación de que el boliviano ya no quiere más a este gobierno, que le ha dicho ya no más. Esa es la representación que tiene el Bolivia dice no. Y no le pertenece a una sola persona, no le pertenece a un solo espacio, le pertenece a toda la gente, a cada uno de los bolivianos, que estamos ya cansados de que no haya un gobierno nuevo, honesto, claro, con ideas renovadas. Han pasado 12 años de este gobierno y realmente la gente ya ha llegado a su punto culminante de que ya no los quiere, les ha dicho no. Y eso es lo que para nosotros representa el 21F. Dentro de la Alianza Bolivia dice no, se han hecho convenios y acuerdos con más de 50 distintas instituciones, agrupaciones, colectivos, movimientos. Por eso te digo que el 21F no le pertenece solo a uno o a dos, nos pertenece a todos los bolivianos que hemos rechazado este gobierno. Y hoy en día la democracia está resquebrajada. Realmente la democracia está resquebrajada porque ya se ha perdido credibilidad en este gobierno. Recordemos que Evo nos dijo que iba a gobernar para el pueblo, que iba a gobernar para el pueblo y por el pueblo, pero no lo ha hecho. En la decisión más importante que el pueblo boliviano tenía, donde le dijo ya no más al señor Evo Morales, ¿qué hizo? Nos demostró que no le importa lo que decida el pueblo. Eso es lo que nos ha demostrado el presidente Morales. Quiero participar al respecto. Por eso tenemos que volver a reconquistar la democracia. Tenemos que volver a nuestra democracia. Tenemos que ser parte. Se me ha ido el tiempo de esta ronda. No sé si las respondes en tu turno. Yo quiero puntualizar algo. Hablar de la generalidad del pueblo boliviano no es correcto, porque en La Paz, por ejemplo, se ha ganado con que sí
quiere que el presidente continúe. Me voy a la la ronda. mayoría es la que decide. Me voy a la ronda. Encuestas voto. y tendencia de voto. María Julia, ustedes han crecido en las encuestas, las últimas que se han presentado dan cuenta de eso, pero siguen estando lejos de los primeros. Óscar Ortiz sigue presentándose como un candidato que no toda Bolivia la conoce, eso se lee en los estudios, e incluso el propio Occidente, digamos, no es el favorito en el Occidente, pareciera que tiene poco atractivo para el Occidente. No es lo mismo en el Oriente, evidentemente. ¿Qué piensas sobre los resultados de las encuestas, de los estudios? No opinión, sino los datos. Yo te digo que los datos no reflejan al global de la población. La población ha aprendido que se tiene que guardar inclusive su opinión sobre el voto. La gente hoy en día ha aprendido que no solamente se trata de votar por votar, sino de votar para elegir a los mejores gobernantes, a quienes le den una buena propuesta y les aseguren un futuro mejor. Nosotros hemos subido en las encuestas, sí, y eso es evidente, es algo que es innegable, porque somos el único partido nuevo que hemos partido esta carrera electoralista en cero. Hemos crecido. Óscar Ortiz es una persona conocida, contrariamente a las otras dos opciones que se han estancado, porque están solamente en el MAS con el voto duro y en Comunidad Ciudadana han bajado. En lugar de subir, han bajado, nosotros hemos crecido. Para nosotros esto es satisfactorio. Y como te digo, las encuestas no reflejan el global de la intención de voto de la población. Son encuestas que se hacen lineales, donde el ciudadano inclusive en ciertos momentos se guarda cuál es su intención de voto. Y será pues el ciudadano el que tome la última decisión, el soberano de a quienes van a elegir y a quienes van a darle su apoyo. Todavía tenemos un conglomerado de gente que supera el 28% de lo que es la intención de voto de aquellos que están inseguros, que no tienen todavía una decisión adecuada, que no saben, que no responden, y es a esa gente a la que nosotros estamos acudiendo. Y Óscar Ortiz, como tú dices, no era conocido, pero hoy por hoy se está haciendo conocer en toda Bolivia. Cecilia, hoy sale una encuesta en página 7 que en su historial muestra el dato. Carlos Mesa en diciembre estaba con 39%, pero está con 27% desde abril. Baja 12 puntos y desde abril no logra subir, basándonos en esta encuesta. ¿Qué le atribuyes a esto? Quisiera primero decir que la encuesta que le dio a Carlos Mesa 39% era una encuesta con una muestra muy distinta que las otras. Entonces no es comparable, por tanto la bajada de 12 puntos no es real. Era una encuesta más restringida. En cuanto al estancamiento, efectivamente, de dos de las fuerzas, yo quisiera hacer notar que Comunidad Ciudadana viene aguantando, y muy particularmente Carlos Mesa, 10 meses de asedio de todo el Estado a través de la propaganda que se financia con recursos públicos, y además todas las instituciones, ¿no? Todo lo que sería el sistema de represión judicial, así le llamo yo, ya no es un sistema de justicia, etcétera, etcétera. Entonces estamos en unas condiciones en que no podemos ni siquiera responder, porque no tenemos ni la autorización para hacer spots publicitarios, mientras que el gobierno sí los hace a nombre de gestión, también los está haciendo. Bolivia dice no a nombre de gestión, porque el candidato no ha renunciado, como dice la Constitución, pero claro, el tribunal les ha dado ese permiso de no hacerlo. Entonces, en el fondo, para nosotros es francamente una situación de resistencia, y de resistencia exitosa, porque ahí estamos, somos la segunda fuerza, la única fuerza, de hecho, que tiene chance de lograr el cambio democrático que Bolivia necesita, que no es solo un cambio que se necesita por el lado de la democracia. Es muy bueno que haya alternancia, es muy bueno que Evo Morales descanse, es muy bueno que podamos hacer auditoría a todo lo que se ha hecho, pero también por lo que decíamos al inicio de esta conversación. El modelo de desarrollo que nos propone el MAS es un modelo del siglo XX, es un modelo que destruye la naturaleza, es un modelo que no sabe cómo generar seguridad alimentaria si no es ampliando la frontera agrícola, es un modelo que quiere seguir explorando y explotando hidrocarburos y minería en áreas protegidas. Nosotros tenemos una propuesta acorde con el siglo XXI, y por eso es que necesitamos el voto de la gente. Mabel, todas las encuestas a nivel nacional han salido favorables a Evo Morales, pero tampoco su crecimiento es exponencial. Evo sigue siendo el primero, sigue teniendo los números más interesantes, pero no son los números a los que nos tenía acostumbrados el MAS. ¿A qué crees que se debe el estancamiento hoy por hoy también de Morales? Bueno, sin embargo, en las encuestas estamos arriba, y ese es un hecho que muestra por qué la gente ha dado su confianza, está dando la confianza en las diferentes encuestas al presidente Evo.
por la estabilidad económica. Cuando nos acercamos, la ciudadanía responde, estabilidad económica. Es uno de los hitos por los cuales sigue votando. Y quiero decir que las encuestas son fotografías de momento. Vamos a subir, vamos a seguir trabajando para seguir subiendo. En la encuesta tenemos un voto duro, una votación dura, pero sin embargo vamos a trabajar en el escenario de los jóvenes. Ahí hay un poco de dificultad, claro, porque ahora tenemos que aprender a usar redes sociales. De hecho, es una forma de contactarse con la gente de una manera más directa. Sin embargo, nosotros mantenemos la votación con tendencia a crecer. Quédese en esta casa, en nuestro hotel. Volvemos con nuestras candidatas. Lo que queremos que nos digan es ¿por qué tendríamos que votar por ellas? ¿Por qué tendríamos que votar por su fuerza política? ¿Qué representa a cada una de ellas? Quédese con nosotros. Volvemos a esta casa, a nuestro hotel, ya con la última parte, y es vamos a hacer unas ronditas chiquititas que lo debía haber hecho al principio, pero me interesa no dejar de hacerlo. María Julia, ¿por qué te metes en esto? ¿Por qué mañana irías a hacer una representación? ¿Qué sientes que representa tu participación en Bolivia Dijo No? Mira, jamás me he involucrado yo en la política. Querida Susana, ni en mi peor pesadilla yo planteaba estar en la política, porque realmente es un tema muy complejo. Anteriores políticos han dejado muy pésima imagen de lo que es el político en Bolivia, entonces esto acobarda a todo el mundo, ¿no? Pero llega un momento, yo provengo de la célula barrial, soy dirigente de un barrio en Cochabamba, pertenezco a la dirigencia de un distrito, he sido por muchísimos años activista pro derechos de la mujer, he sido activista pro derechos humanos, he trabajado mucho la temática de violencia de género, a raíz de esto me di a conocer, creo que tengo una buena imagen, una imagen respetable en Cochabamba en todos los espacios, sin importar a qué partido político pertenecen inclusive mis amigos. Y llega un momento en tu vida en que pues tienes que asumir este reto, especialmente como mujer. Este es el momento de las mujeres, es el momento en que nosotras tenemos que asumir los retos. Hemos pasado por una etapa bastante larga dentro de lo que es el gobierno de Evo Morales. Y el MAS ha tenido toda la oportunidad de hacer cambios que sean drásticos. Mabel, lo siento, tú decías que hay una estabilidad económica, pero no es así, no es cierto. No tenemos estabilidad económica porque lo podemos evidenciar viendo el trabajo informal que hay en Bolivia. Y Cecilia, ¿por qué te involucras? ¿Por qué tomas la decisión de pasar de la cátedra? Tú estabas en la universidad, meterte a la política. ¿Qué sientes que, en caso de ser elegida senadora, cuál sería el sector que tú representas? Yo he aceptado porque en esta elección nos estamos jugando la democracia y nos estamos jugando un modelo de desarrollo viable. También discrepo en que estemos en una economía sostenible. Es una economía que está viviendo de reducir la deuda externa de 14.000 millones a 6.000 millones de dólares. Estamos con un déficit acumulado de 20.000 millones de dólares, con un déficit público de 8%. O sea, estamos manteniendo la idea de que todo esto está bien a punta de deuda y de, digamos, decisiones económicas poco prudentes. También en ese mismo ámbito de lo económico, yo estoy muy preocupada con la vía, digamos, insostenible o ecológicamente sostenible a la que nos lleva el gobierno. Y yo, a pesar de que efectivamente soy docente universitaria, yo creo que más bien he estado metida en lo político, en el sentido de lo común, desde hace mucho tiempo. O sea, yo soy una activista ecologista y una activista por la democracia. He estado promoviendo, digamos, el 21F, antes el no para la elección de los magistrados. Yo siempre he estado en las organizaciones ciudadanas haciendo política. El paso que estoy dando es el de hacer la política además más formal, que ni siquiera creo que puedo hablar de comunidad ciudadana como un partido, pero la ley te obliga a hacer algo así. Entonces es más, si bien es un cambio cualitativo, es una progresión natural de mi interés desde pequeña, vamos a decir así, en lo común, en lo público. Entonces realmente tengo estoy decidida, estoy preparada, es una enorme responsabilidad, es un enorme privilegio, pero hay tanto que hacer que decir sí era la única opción, y esa es la opción de tanta gente ciudadana en comunidad ciudadana que ha decidido entrar, porque no podemos ver de palco esta deriva insostenible. Mabel, la misma pregunta para ti. ¿Qué te lleva? O sea, tú has estado metida en política, pero no es lo mismo que has sido, de hecho, ministra.
pero no es lo mismo que tomar la decisión de hacer una campaña, de sentarte en la Asamblea Legislativa, donde las decisiones son distintas a las del Ejecutivo, hay que negociar, es definitivamente otra cosa, es la política dura. ¿Por qué tomaste esa decisión? A ver, cuéntanos. Una vocación de servicio absoluta. Desde mis 16 años vengo trabajando en mi barrio, vengo trabajando por los derechos de las mujeres. He estado en varios escenarios, desde presidenta de Junta de Vecinos por más de 10 años. He estado como activista de los derechos humanos. En ese contexto fui elegida vicepresidenta de Derechos Humanos, siempre en el Alto. Y posteriormente, como todo es un escenario político, me di cuenta que mi verdadera vocación es de servicio, de trabajo por los demás. Y eso me ha llevado a, estoy acá, porque quiero seguir sirviendo a la población, quiero seguir sirviendo al niño, al joven, al anciano. Es maestra, ¿no? Yo soy maestra. Ahí cuando fui maestra, porque ya no ejerzo hace mucho, soy docente universitaria. ¿Abogado? Sí, también, pero ahora me doy cuenta con muchísima más claridad de que la población necesita que se le siga sirviendo. Es una vocación absoluta de servicio social. Última ronda, ya antes de cerrar este programa, que les quiero decir a las tres que me ha gustado mucho, porque es un programa donde en lo personal y como línea editorial de esta casa Nosotel nos reconforta ver tres mujeres con sus posturas, con su línea política, defendiendo lo que creen y muy seguras de lo que quieren hacer, y lo más probable es que las tengamos a las tres como legisladoras, y pues da, sinceramente, más allá de las diferencias que existen en cada una, pues da gusto, ¿no? Da mucho gusto. María Julia, en un minuto, ¿por qué la gente que te está viendo debería votar por Bolivia Dice No? La gente debería votar por nosotros, por la Alianza Bolivia Dice No, porque somos la nueva fuerza, somos el nuevo proyecto político, somos el proyecto político transparente, nuevo, limpio, y porque pensamos que el masismo, Evo Morales, ya han tenido su oportunidad, han malgastado juntamente con los recursos el futuro de los bolivianos, y nosotros, Alianza Bolivia Dice No, y María Julia Valdivia cree que estamos en este espacio, tenemos la oportunidad de darles calidad de vida, tenemos un proyecto muy bien consolidado y creemos que se debe gobernar para priorizar en función de la decisión y en el beneficio del pueblo. Y eso es lo que nosotros le proponemos a usted, señor boliviano, boliviana que me está viendo. Somos la nueva y la única propuesta joven, clara y transparente, con las manos limpias. Gracias, María Julia. Gracias por habernos acompañado esta noche, por haberte venido desde Cochabamba, a pesar del Día del Peatón. Cecilia, en un minuto, ¿por qué la gente que te está viendo debería votar por Comunidad Ciudadana? Porque la verdad es que ya es demasiado abuso de poder. Ya es demasiada corrupción, hay demasiada inseguridad, tenemos muchos problemas en servicios fundamentales como la educación y la salud, a pesar de haber tenido una década histórica, nunca antes vista, de precios internacionales de tres de nuestras materias de exportación, tanto los hidrocarburos, los minerales como la soya. Todo ha sido, la verdad, muy mal gestionado, y hoy día estamos en esta economía que está viviendo de prestado para hacer de cuenta que todo está bien, y la orientación general del país es exactamente la que muestra los incendios en la Chiquitania. No, el MAS no entiende, y eso me impresiona porque además lo dicen abiertamente, el vicepresidente ofende a las personas que planteamos otras cosas, no entiende un desarrollo que no sea necesariamente la devastación. O sea, no entiende el desarrollo si no es entrando a las áreas protegidas, no entiende si no es dando tierras de vocación forestal para la agropecuaria, no entiende que que su proyecto, digamos, de litio debe tener una articulación con las energías renovables. Entonces, nosotros estamos aquí con una convicción democrática profunda y con la decisión de que esta no es la mejor Bolivia que podemos tener. Y si bien se han hecho algunas cosas muy, muy bien hechas en este tiempo, como la inclusión social que debemos profundizar, leyes como la de la paridad que debemos respetar y avanzar tanto como se pueda, lo que necesitamos es creer y trabajar por una Bolivia mejor. Gracias, Cecilia. Gracias por habernos acompañado esta noche. Mabel, en un minuto,
¿por qué la gente que te está viendo a través de aquella cámara debería votar o volver a votar por el Movimiento al Socialismo? Porque el MAS es un proyecto que le ofrece futuro seguro a la población. Es un futuro seguro basado en la estabilidad económica, en la industrialización, en la generación de empleos, sobre todo, en la inclusión social, que debemos profundizar un poco más, en la educación libre, participativa, gratuita, en la gratuidad de los servicios básicos como el agua. Por esta y otras razones, le ofrecemos a Bolivia un futuro seguro, con Evo presidente. Muchas gracias a las tres por haberme acompañado esta noche en esta Casa No es Hotel. Lo reitero, ha sido para mí un gusto tenerlas, más allá de todas las posiciones que se puedan haber dado, que creo que en mucha armonía lo que pretendíamos en esta Casa No es Hotel era esta noche tener un diálogo con las candidatas. Creo que lo hemos conseguido que cada una nos pueda dar su postura sobre los diferentes temas. En esta Casa No es Hotel seguiremos presentando candidatos, no solo de La Paz, Cochabamba, sino también de otros sitios, y también por supuesto que le vamos a seguir dando seguimiento a lo que sucede en el plan post Chiquitania, de lo que viene pasando después. Estamos con los ojos y con el corazón puestos en lo que sucede en Santa Cruz. Honestamente me ha dado muchísimo gusto tenerlas a las tres. Quédese con la programación de ATV. Empieza esta gran serie, que más que una gran serie es una novela, la vida de Luis Miguel. La vida es la serie autorizada, la vida autorizada de Luis Miguel. Es una serie que ha hecho furor en la televisión latinoamericana, hispanohablante. Esperamos que por esta casa, por ATV, la disfrute con nosotros, con esta Casa No es Hotel, el próximo domingo a las 7 de la noche hasta las 8:30. Muy buenas noches y gracias por habernos acompañado. Esta casa no es hotel.